vista, ¿ya? En la parte de la materia de patología clínica, ¿ya? Entonces, bueno, este tema está dentro del libro de base, que viene a ser el libro de base, ¿ya? Es un poco arduo de comprender, igual lo van a reforzar ustedes con lo que viene a ser el fisiopato, ¿ya? Dentro de lo que vienen a ser los electrolitos, ¿ya? Tenemos los más importantes, que viene a ser sodio, cloro, lo que viene a ser potasio, ¿ya? Posiblemente magnesio, ¿ya? Y calcio y fósforo, ¿ya? Son los electrolitos que más llegamos a conocer, ¿ya? Y obviamente dentro de los más importantes que obviamente solicitamos en el ionograma nos reportan sodio, cloro y potasio, ¿ya? En la parte del ionograma, cuando hacemos la solicitud, ¿ya? Aquí tenemos los valores en este caso, de acuerdo a lo que es el libro de base, ¿ya? Como valores normales, ¿ya? Aquí tenemos sodio de 135 a 144 miliequivalentes litros, ya en otros está hasta 145, en otros de los libros, ¿ya? Cloro, entre lo que viene a ser 96 hasta 109, potasio de 3.5 a 5 miliequivalentes litros, la parte de magnesio de 1,9 a 2.5 miliequivalentes litros, la parte de calcio 8.5 a 10,5 miligramos. Este por si acaso es miligramos de cilindro de calcio, ¿ya? Fósforo de 2,5 a 4,5 igualmente miligramos en este caso de cilindro, ¿ya? Hasta acá son 1000 equivalentes litros, estos dos son miligramos de cilindro, ¿ya? Dentro de los electrolitos que tenemos con mayor frecuencia. Entonces vamos a comenzar primeramente con lo que viene a ser la parte del agua corporal total, que ustedes ya conocen, ¿ya? Recordemos que el 60% del peso es el agua corporal total en los varones y obviamente el 55% es lo que viene a ser las mujeres, ¿ya? Recordemos que esto está en dos compartimientos grandes, tanto el agua extracelular y el intracelular, que representa el 40% y el extracelular el 20%, que a su vez se divide en lo que viene a ser la parte intersticial, ¿ya? Lo que viene a ser la parte de plasma y transcelular, ¿ya? Que tenemos en el organismo. Igualmente lo que viene a ser los electrolitos están distribuidos en ambos espacios, obviamente en algunos en mayor cantidad a nivel extracelular que intracelular, ¿ya? El primero que vamos a estudiar viene a ser la parte de sodio, ¿ya? Hemos visto, bueno, en todo lo que viene a ser la parte de patología clínica, en la parte de sodio existen dos patologías importantes, ¿no? Que son en realidad enfermedades, ¿ya? Que se definen como trastornos hidroelectrolíticos en la parte médica, ¿ya? O sea, como diagnóstico, ¿ya? Dentro de los trastornos hidroelectrolíticos, hablando sobre todo de sodio, está la hiponatremia y la hipernatremia, ¿ya? La hiponatremia se refiere obviamente a patologías en las cuales al realizar el estudio obviamente sérico de sodio tiene valores menores, en este caso a 135 mil equivalentes litros. Eso se refiere a la parte de la hiponatremia, ¿ya? Y obviamente hipernatremia se va a referir con valores mayores a lo que viene a ser 145 mil equivalentes litros, ¿ya? Y obviamente lo que es normal, obviamente no va a existir ninguna variación. Ahora, dentro de lo que viene a ser el ionograma en general, cuando hacemos la solicitud, le estaba señalando que obviamente solo incluyen a sodio, potasio y cloro, ¿ya? Ahora, ¿en qué enfermedad solicitamos o con mayor frecuencia lo vamos a hacer? Generalmente en procesos de deshidratación, ¿ya? Son los más frecuentes que solicitamos, ¿ya? Todo proceso de deshidratación, obviamente no es leve, sino más el moderado y severo, que sí o sí llegan a los hospitales o a los centros de salud, ¿ya? Recordemos que una de las causas de muerte, sobre todo en el grupo pediátrico, ¿cuál es? Exacto, porque ven a ser enfermedades diarreicas agudas, ¿ya? Tanto ir a sedas, ¿ya? Pero sobre todo en las sedas, los niños en este caso recién nacidos, obviamente el grupo pediátrico menor a 5 años, que sigue siendo una causa de muerte, ustedes no crean la diarrea, obviamente constituye ya lo que viene a ser la deshidratación, porque la deshidratación va a llegar a todo lo que viene a ser este desequilibrio hidroelectrolítico y lógicamente también se va a asociar con trastornos ácido base como la parte de la acidosis metabólica, ¿no? Y obviamente por eso algunos niños llegan a fallecer, ¿no? Y van a ver que en deshidratación, sobre todo en C, obviamente criterios de internación, ¿ya? Llegamos a internar para hidratación endovenosa, ¿ya? Tanto lo que es el grupo pediátrico, ¿ya? Obviamente adolescentes, ¿ya? Y obviamente peor los grupos de riesgo como son los pacientes con patologías de base, ¿ya? Entonces, aquí interviene lo que viene a ser la parte de sodio, ¿ya? El sodio va ligado siempre a la parte de cloro, ¿ya? Va ligado a la parte de osmolaridad sobre todo, ¿ya? Y lo que viene a ser la parte de agua, ¿ya? Una persona se deshidrata, automáticamente sabemos que está perdiendo electrolitos.
ya, sobre todo sodio, potasio y cloro, ya, pero fundamentalmente sodio y cloro, ya. Ahora, lo que vienen a ser los síntomas en este caso de la hiponatremia, ya. Bueno, todo lo que dicen estos desequilibrios hidroelectrolíticos van asociados a enfermedades, ya, van asociados sí o sí o son consecuencia de las complicaciones de las enfermedades, como las diarreas, que pueden tener obviamente varias causas, ¿no? De por qué tiene la diarrea, pero lo que va a generar la diarrea va a ser la deshidratación, ¿ya? Y obviamente, dependiendo obviamente el cuadro, si es un cuadro de hiponatremia aguda, que es menos de 40, menos de 24, o un cuadro de hiponatremia crónica, que son raras, arriba de 48, vamos a poder clasificar y ver también los síntomas en los pacientes. ¿Ya? Obviamente, como vemos, la parte de la hiponatremia va a generar también una deshidratación también a nivel de lo que es la parte celular. ¿Ya? Entonces tenemos deshidrataciones, tanto digo, hiponatremias leves, moderadas y lógicamente graves. ¿Ya? Las leves van a estar entre 125, ya, a lo que viene a ser 135 miligramos, moderadas 115 a 125 y las graves menores a 115. Ya, actualmente en otros se me señalan menos de 120 mil equivalentes litro como hiponatremia grave, ¿ya? En el vaso está como 120, en donde obviamente los síntomas van a ser más evidentes en el paciente. Los síntomas que vemos en la parte de hiponatremia, los que más nos preocupan, es la parte sobre todo neurológica, ¿ya? Porque siguen siendo causas, en este caso, de encefalopatías, en este caso, metabólicas, ¿ya? Ahora, dentro de las clasificaciones, que podemos tener una clasificación de acuerdo al valor de sodio, también tenemos la clasificación tomando en cuenta lo que viene a ser la parte de osmolaridad, ¿ya? Existen lo que se llama las pseudohiponatremias o las falsas hiponatremias, que lo vamos a ver sobre todo asociaciones raras que vienen a ser a hipertrigliceridemia, hiperproteinemia que se pueden tener, ya, pero que son raras. ¿Por qué? Porque la hiponatremia, sobre todo verdadera, se va a llegar a catalizar porque obviamente la osmolaridad va a llegar a estar alterada, ¿ya? En este caso ya sea disminuida o en su caso elevada, ¿ya? Entonces aquí en la hiponatremia, en este caso con una osmolaridad elevada, ¿ya? Vamos a tener sobre todo en nuestro medio lo que viene a ser la parte de la hiperglicemia, sobre todo hablando de diabetes, ¿ya? La diabetes mellitus, ya dentro de las complicaciones con las que ingresamos a los pacientes, sobre todo la cetoacidosis diabética, va a causar una deshidratación en los pacientes, lo cual va a llevar, en este caso, un incremento de la osmolaridad con incremento lógicamente de la glucosa y a su vez, obviamente, va a generar lo que viene a ser la parte de la hiponatremia, ¿no? Sobre todo podemos tener con hiperglicemias, ¿no? Tratamiento con diuréticos conviene ser la parte de manitol, ¿ya? El manitol es un diurético osmótico, ¿ya? Que se usa sobre todo en tratamientos en pacientes que tienen edema cerebral, ¿ya? Por eso cada medicamento tiene la dosis que tenemos que administrar, en las cuales igualmente podemos tener este problema, ¿ya? Y lo que viene a ser la hiponatremia con osmolaridad disminuida, ¿ya? La hiponatremia en este caso verdadera, en las cuales vamos a tener lo que viene a ser problemas, ¿ya? Con alteración sobre todo del volumen, ¿ya? Lo vamos a tener acá, ¿ya? Estas son las hiponatremias, en este caso asociadas a la hiponatremia verdadera, en la cual va a existir tanto la hiponatremia porque la parte de sodio está menor a 135, pero también una disminución de la osmolaridad con un valor menor a 275 miliosmoles, ¿ya? Aquí va a estar en relación al volumen, ¿ya? Extracelular normal, ¿ya? Disminuido, en su caso elevado, ¿ya? Cuando existe un volumen extracelular elevado se refiere a que existen datos de sobrecarga, edema en el paciente, ¿ya? Como vemos acá, la osmolaridad, aparte de pedir una osmolaridad o calcular la osmolaridad, en este caso sérica, hay que tener también la osmolaridad urinaria, ¿ya? Por eso también señalan que dentro de lo que vienen a ser los electrolitos, o para poder describir estos desequilibrios, sería muy importante también tener los electrolitos en la parte de orina, sobre todo en 24 horas, es lo que recomiendan también la parte de los 10. Ya aquí nos dice, ¿no? Si la osmolaridad urinaria, ¿ya? En este caso está menos de 100 miliosmoles, ¿ya? Y obviamente voy a sospechar un cuadro de polidipsia, ¿ya? Y voy a sospechar estas enfermedades en las cuales el volumen celular va a estar normal, ¿ya? Y sobre todo en el síndrome de secreción inadecuada ADH, lo que viene a ser el hipotiroidismo y lo que viene a ser la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Y posteriormente tenemos, este es en realidad el más frecuente, ¿ya? Que viene a ser con una osmolaridad mayor, en este caso a 100, ¿ya? Miliosmoles, en los cuales vamos a tener sobre todo el volumen extracelular disminuido, ¿ya? Acá vamos a tener sobre todo haciendo una cuantificación en sodio urinario, si este está menor a 20 mil equivalentes, lo que más ve, vómitos, diarreas, ¿ya?
quemaduras o tercer espacio, ¿ya? Pero vómitos y diarreas cometen sobre todo en cuadros de enfermedades diarreicas, donde más vemos, ¿no? Donde más se van a deshidratar sobre todos los pacientes. Ya, ahora, cuando el sodio estuviera mayor a 20, sospechamos de esas enfermedades, sobre todo lo que viene a ser el uso de diuréticos, y entre ellos sobre todo la parte de tiacidas, ¿ya? Que viene a ser hidroclorotiazida, déficit también de lo que viene a ser la aldosterona, ¿ya? Pero cuando existe en este caso un volumen celular elevado y mi sodio urinario está mayor a 20, la sospecha va a ser la parte de insuficiencia renal, ¿ya? Todo lo que viene a ser la parte de deshidratación y desequilibrio va ligado mucho también a la parte renal. ¿Por qué? Porque lógicamente el volumen extracelular, sobre todo el disminuido, más que a veces el elevado, ¿ya? Aunque el elevado por la sobrecarga puede generar una afección a nivel renal, ¿ya? Y obviamente pacientes que tienen un sodio urinario menos de 20, un equivalente a un litro, vamos a tener la insuficiencia cardíaca, ¿ya? En la cual vamos a ver al paciente anasarca, la acidosis hepática y el síndrome nefrótico, que son las tres causas más frecuentes de anasarca. Y vamos a tener igualmente el problema de los desequilibrios hidroeléctricos asociados a lo que viene a ser la parte de hiponatremia, ¿ya? Entonces, como ven, pero obviamente como anécdota en general, la causa simplemente fundamental, número uno, siempre la asociación a la disminución de volumen circulante efectivo, ¿ya? Sobre todo en cuadros en los cuales va a existir, sobre todo la parte de pérdida, ¿ya? Vómitos y diarrea, que es la causa más frecuente, y obviamente en salas, obviamente en pacientes internados, el uso de los diuréticos, ¿ya? Y no solo tiacidas, también el diurético de asa, que usamos con mayor frecuencia, como viene a ser la parte de la furosemida, ¿ya? Esta es otra que casi similar, no vamos a tocar mucho por el tiempo, ¿ya? Que igualmente nos habla acerca de hiponatremia, ¿ya? Ahora, el otro lado contrario, así y antes de que me olvide, dentro de la clínica de hiponatremia, sobre todo hiponatremias graves, ¿ya? En las cuales va a existir una alteración neurológica, porque los pacientes van a llegar a presentar desorientación, irritabilidad, confusión, ¿ya? E incluso convulsiones, ¿ya? Estos pacientes, sobre todo, va a ser secundaria la deshidratación, y obviamente vamos a llegar a internar, se llega a confundir mucho con lo que viene a ser eventos cerebrovasculares, ¿no? O síndromes convulsivos por otras causas, pero se resume como una causa de encefalopatía metabólica, ¿ya? Porque una vez que corregimos la hiponatremia y tratamos bien al paciente, ¿no? O disminuimos la parte de la sobrecarga, a medida que el sodio va recuperando el valor normal, el paciente va mejorando también neurológicamente, ¿ya? Posiblemente tenemos las causas, en este caso de hipernatremia. Hipernatremia, estamos hablando de pacientes con un sodio mayor a 145, ¿ya? Bien equivalentes con una osmolaridad mayor, en este caso, a 290 miliosmoles, ¿ya? Entonces, ¿ya? La parte de sodio es fundamental, por estar señalando, porque lo malo cuando existe una deshidratación, ya, en una disminución de volumen circulante efectivo, el paciente se puede ir más a una hiponatremia, pero también se puede ir a una hipernatremia, ¿ya? Ese problema tenemos con este tipo de pacientes, en los cuales, obviamente, tenemos que evaluar la parte de este caso clínica, ¿ya? Aquí tenemos una hipernatremia aguda menos de 48 o una hipernatremia crónica mayor a 48 horas, ¿no? Y vean que obviamente el paciente con hipernatremia, en este caso aguda, puede cruzar igualmente con lo que viene a ser la parte de náuseas, vómitos, ¿ya? Alteración de irritabilidad, letargia, confusiones que les decía, porque obviamente el daño sobre todo en este tipo de pacientes es el problema neurológico. Ahora, el valor crítico que tenemos en estos pacientes, sobre todo es la hipernatremia grave, ¿ya? Con sodio mayor a 160 miliequivalentes litro, ¿ya? A partir de ahí vemos en este caso la afección neurológica en los pacientes, ¿ya? Por eso también cuando existe, sobre todo van a ver cuando un niño está deshidratado, o en su caso, sobre todo los grupos más lábiles de deshidratación, uno son los niños, peor los recién nacidos, que son los neonatos, porque recuerden que los neonatos, que son el grupo menor, en este caso de un mes, recién nacidos, constituye el agua el 80% de agua corporal, ¿ya? Entonces, si hablamos de los lactantes, igualmente estamos hablando ya de un 70%, hasta los 2 años, ¿ya? Entonces, obviamente, y en la otra población de riesgo siempre es la población geriátrica, o sea, los viejitos arriba de 60 años. Ya, estos dos grupos son los más lábiles a deshidratación por una cuadro, en este caso diarreico, ¿no? Y pueden presentar ese tipo de problemas, incluso focalizan, por eso presentan convulsiones y a veces se confunden con otras patologías. Por eso es importante solicitar siempre cuando existe deshidratación y cuando es una población geriátrica o pediátrica, ya lo que vienen a ser los electrolitos, ya para ver si no, ese es el problema, pero si las tomografías no salen normales, ya.
Igualmente ven que la hipernatremia se va a caracterizar por una volemia baja, una volemia normal o en su caso una volemia elevada. Se está hablando en la primera una deshidratación, en el otro que no existe ningún dato ni de deshidratación ni sobrecarga, y en el otro que existe sobrecarga, que existe edema en el paciente. ¿Ya? Entonces aquí vemos en la volemia, en este caso baja, ¿ya? Que vamos a tener una pérdida de agua superior a la de sodio, ¿ya? Igualmente vamos a tener un sodio urinario mayor a 20, sospechoso, que nos va a hacer sospechar sobre todo de uso de diuréticos, ¿ya? Que es lo que más, sobre todo a veces en los pacientes internados y a veces es moto, sobre todo en los diabéticos, ¿ya? Porque obviamente el hecho de usar diuréticos vamos a disminuir el volumen circulante efectivo, ¿ya? A veces ingresamos a los pacientes cardíacos para depletarlos, ¿ya? Porque están sobrecargados y usamos mucho diurético, ya sobre todo la furosemida, los diuréticos triacídicos. Pero hay veces al usar estos diuréticos y hacer que el paciente baje de peso, lógicamente en relación al volumen, obviamente vamos a generar ese tipo de trastorno, ¿ya? Cuando el sodio lógicamente no viene menor a 10, vamos a tener las causas, como hemos visto con mayor frecuencia, vómitos y lo que es en la parte de diarrea, ¿no? Y lo que es sudoración, ¿ya? Ahora, cuando vemos la parte de la volemia, en este caso normal, ¿ya? Podemos tener, donde va a existir una pérdida de agua, pero sin pérdida de sodio, diabetes insípida y lo que viene a ser la parte del hipospalia, ¿no? En este caso que el paciente no llegue a ingerir, en este caso, la parte, en este caso, líquido, ¿no? Y aquí tenemos cuando obviamente el paciente va a estar sobrecargado, ya existe el usuario en este caso elevado y no existe pérdida de agua, ¿ya? Y aquí como nos vemos sobre todo en pacientes que van a tener un sodio urinario mayor a 100 miliequivalentes y van a tener datos de sobrecarga hídrica, ¿no? Que van a estar en este caso con un cuadro de edema, y también vamos a tener en pacientes con síndrome de Cushing y datos en este caso de hiperaldosteronismo, ¿ya? Si se dan cuenta es casi la misma clasificación, ya, de lo que viene a ser, ¿no? Por eso también otros llaman en este caso la hipernatremia, tanto hipovolémica, ya, normovolémica y lo que viene a ser hipervolémica, también en relación a lo que viene a ser la parte de volumen, ¿ya? Ya, pero nosotros con mucho más vemos sobre todo asociado a la deshidratación, más sobre la disminución de volumen circulante efectivo. Lo demás en realidad ingresa como causas que tenemos que ir descartando, si hemos descartado la causa fundamental, ¿ya? El otro cuadro que vemos es en relación al potasio, ¿ya? Bueno, el gran problema con el potasio, ¿ya? Sobre todo es porque este interviene en todo lo que viene a ser los músculos, en este caso el tejido muscular excitable, como viene a ser la parte cardíaca, el músculo esquelético, y la parte del músculo liso, ¿ya? En todo lo que viene a ser la parte del sistema, en este caso de conducción, ¿ya? Entonces el problema que tenemos, tanto en la hipopotasemia, o también conocida como hipocalemia, en la hiperpotasemia o hipercalemia, es el problema que se va a desarrollar, porque el problema fundamental va a ser sobre todo el desarrollo de arritmias, ya que lógicamente pueden generar las arritmias sobre todo de paro, que son las arritmias ventriculares, ¿no? Y los pacientes pueden hacer paro súbito, ya que somos tenidos sobre todo en las salas de la parte de emergencia, ¿no? Donde recibimos a los pacientes, ¿ya? Entonces, dentro de lo que viene a ser la parte de la hipopotasemia, ¿ya? O hipocalemia, nos está hablando ya de esta clasificación, tomando en cuenta solamente la parte del valor, ¿no? En este caso de potasio, nos dice, ¿no? Leve, en este caso de 3.5 a 3, ¿ya? Una moderada de 2.5 a 2.9 y la hipocalemia severa de 2.5 miliequivalentes litros, ¿ya? Generalmente tanto, sobre todo en la moderada y en la grave, realizamos ya reposiciones, ¿ya? Y la grave, consiguientemente, son pacientes que ya tenemos internados, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar en los pacientes diferente tipo, en este caso, sobre todo en la parte de tratamiento, evaluar qué medicamentos recibe y tener mucho cuidado también en la administración, en este caso, de potasio, y también se asocia la hipocalemia siempre, sobre todo la hipocalemia refractaria, como no mejora con los tratamientos de reposición, a cuadros de hipomagnesemia e hipocalcemia también, ¿ya? Porque también está, ¿ya? Ahora, dentro de los signos y síntomas que podemos tener en los pacientes, ¿ya? Con cuadros, el más preocupante siempre es el cuadro de arritmias, ¿ya? Es el que más nos preocupa en la parte médica. Por eso aquí, por ejemplo, tanto en la hipocalemia y la hipercalemia vamos a ver que necesitamos siempre un electrocardiograma para corroborar realmente, ¿ya? La relación de los electrones a nivel sérico, ¿ya? Sobre todo en la parte moderada y grave, para ver si existe una correlación también electrocardiográfica, ¿ya? Entonces, lo que más nos preocupa por el desarrollo, como les decía, sobre todo de las taquicardias ventriculares, ¿ya? Entonces, también puede existir una hipotensión ortostática, una vasodilatación, una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, un aumento del hormonio, una disminución del cloruro de sodio, lo que viene a ser una disminución de la aldosterona, ¿ya?
Y también la otra afección puede ser a nivel muscular, ¿ya? Lo que vemos raramente es la parte de pérdida de fuerza muscular en los pacientes. Pueden llegar a presentar parestesias, estas pueden progresar a paraparesias y llegar a cuadriparesias, sin un antecedente traumático, siendo solamente la causa metabólica, ¿ya? Y obviamente intolerancia, y en la parte sobre todo abdominal, que van a ver sobre todo, los pacientes que presentan muchos vómitos en síndromes eméticos van a ver cuadros de ilio, ¿ya? Recordemos que el ilio es la parálisis, en este caso, del intestino, ¿ya? Sobre todo intestino delgado, estamos refiriendo, también hay el grueso, ¿ya? Pero sobre todo el delgado, y ustedes van a ver sobre todo internados en la parte de cirugía, en los cuales tienen este famoso hilo y les van a preguntar siempre la parte sobre todo de los cirujanos si es un hilo metabólico o es un hilo en este caso paralítico, ¿no? En este caso, y generalmente cuando hay por ejemplo, un paciente postoperado, una apendicitis, una peritonitis, tienen un hilo secundario, porque lógicamente han sido operados, pero un postoperatorio inmediato. Pero cuando los pacientes no tienen este tipo de antecedentes y presentan datos de vómitos, ¿no? Y a pesar de haberles dado el tratamiento, sacamos una plaquita y vemos inmediatamente los niveles. Y a veces realizamos el control, ¿no?, de electrolitos y están con potasio de 2. Y posiblemente la hipocalemia severa ha sido la causante también de este problema de hígado, ¿ya? Pues es importante también dar tratamiento y establecer las causas, ¿ya? La hipocalemia en este caso menor, como decía, a 3.5 y el equivalente al litro, ya tenemos que evaluar las pérdidas, ya tomando en cuenta también lo que viene a ser la parte del potasio en la orina. Si es mayor, en este caso a 20 equivalentes, las causas van a ser renales. En cambio, si son menores a 20, son pérdidas extrarrenales, ¿ya? Entre las pérdidas renales tenemos el equilibrio ácido-base, la acidosis metabólica y también tenemos la alcalosis, ¿ya? Metabólica, en las cuales vean vómitos, diuréticos, ¿ya?, que podemos tener, y acidosis metabólica, acidosis tubular, acetonisolamida, y pérdidas extrarrenales, que también vamos a tener la alteración en el sistema, en este caso el equilibrio ácido-base. Vamos a tener la acidosis metabólica, y vean que aquí ingresa sobre todo lo que vienen a ser las diarreas. Ya en la diarrea, igualmente, aparte de perder sodio, cloro, también se pierde potasio, ¿ya? Casi por cada litro de diarrea, ¿ya?, perdemos aproximadamente casi como unos 27 equivalentes de potasio, ¿ya? Posiblemente el abuso de laxantes, ¿ya? El abuso de laxante lo vemos mucho en pacientes, ¿no?, sobre todo las mujeres que usan muchos productos para bajar de peso. Lastimosamente todos los productos que no están autorizados dentro de lo que viene a ser la parte de la federación, ¿no?, como siempre, de medicamentos, ¿ya? Y en nuestro medio lo que viene a ser la ley del medicamento, ¿ya? En este caso lo que viene a ser la parte de la gemela, que maneja todo lo que viene a ser las certificaciones de medicamentos, y varios medicamentos que salen para bajar de peso, la mayoría está basado en diuréticos y laxantes. ¿Por qué? Porque el hecho de que obviamente fuerce la diuresis va a hacer que la persona baje de peso, la va a deshidratar. Igualmente el hecho de los laxantes, porque te puse diarrea, igualmente hace que baje de peso. Pero el problema obviamente de estas pacientes, sobre todo estamos hablando de pacientes con anorexia, bulimia, el problema obviamente es el hecho de que generan deshidratación y a su vez desequilibrio y trastornos en vaso. Y por eso lastimosamente son un grupo que a veces, si no reciben el tratamiento adecuado, fallecen a temprana edad por las complicaciones de la enfermedad que han desarrollado, ¿ya? Pues es importante siempre preguntar, ¿no? Si a veces el peso no está concorde a la edad, sobre todo en los grupos jóvenes, que eso vemos mucho, sobre todo más en las mujeres, ¿no?, el problema del peso, ¿ya? Ya luego vienen los enemas, la fístula, pero sobre todo vean diarrea, causas extrarrenales, pH normal, ¿ya? Igualmente aumento de sudoración, y alcalosis metabólica, el uso sobre todo de los diuréticos que vemos en nuestro medio, ¿ya? Pero vean que con esto y sobre todo lo que más vemos es este problema, más las causas extrarrenales a las que renales. Pero vean que en primer lugar sigue siendo la parte de la diarrea, vómitos, ¿ya? Y el uso lastimosamente de diuréticos y concho, en este caso todo el potasio, el uso también de laxantes, ¿ya?, que vemos con mucha frecuencia, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente el otro cuadro que vemos, ¿no?, es la hiperpotasemia, ¿ya? Entonces en la hiperpotasemia, ¿ya?, vamos a tener lo que viene a ser la parte leve, moderada y grave, ¿ya? Así es que me olvidé, acá por si acaso, en esta parte, ya lo que viene a ser la parte del electrocardiograma, me voy a mencionar, en la parte de hipocalemia, vamos a tener lo que viene a ser una alteración, ¿ya? Incremento del intervalo PR, ¿ya? Intervalo del intervalo QT, ¿ya? Un aplanamiento de la onda T, un infradesnivel de segmento CT y la presencia de las famosas ondas Q, ¿ya?, que a veces se ve y si eso se correlaciona dependiendo de los niveles, en este caso de potasio.
Próximamente cuando tenemos hipokalemias moderadas y severas van a ver que sí o sí, realmente la mayoría de los internistas solicitamos un electrocardiograma para ver la correlación, ¿ya? En la parte de los pacientes y ver la parte de las reposiciones, ¿ya? Ahora, la hiperpotasemia, tenemos igualmente la clasificación leve, moderada y severa. Leve, entre lo que viene 5,5 a 6, moderada 6,1 a 7 y grave en este caso mayor a 7, ¿ya? Aunque actualmente también ya define como una hipercalemia severa a partir de 6 también, ¿no? En donde los síntomas nos van a llegar a preocupar. Pero vean que la mayoría es secundaria a una enfermedad que tiene que tener el paciente, ¿ya? Entonces, como vemos acá, la hiperpotasemia puede generar paro cardíaco, ¿ya? Porque obviamente la hiperpotasemia nos va a generar más riesgo todavía que arritmias que la hipocalemia, ¿ya? Y obviamente también datos, en este caso, neuromusculares, ¿ya? Y vamos a ver igualmente las alteraciones de las ondas T, ¿ya? La anterior en la hipopotasemia son ondas generalmente T aplanadas, ¿ya? ¿Ya? En cambio acá van a ser ondas, en este caso devicudas, en tienda de campaña, va a existir un alargamiento del intervalo PR y QRS, ¿ya? Aplanamiento de la onda P, una bradicardia, ¿ya? Posiblemente el incremento de lo que viene a ser el espacio, en este caso el intervalo QRS, ¿ya? Y posiblemente las taquicardias, que estas son las causas de fallecimiento de los pacientes, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular. Estos se conocen como ritmos de paro. O sea, cuando tenemos estos ritmos, la mayoría de estos ritmos son ritmos desfibrilables, ¿ya? Entonces, por eso a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos a ingresar a los pacientes. Y la otra causa pues, es problema neuromuscular. Igualmente, como en la hipocalemia, podemos tener problemas neuromusculares, debilidad, parestesia y parálisis. Cuando aparecen, como les decía, parálisis en los pacientes. Ahora, ven aquí cómo es la alteración en lo que viene a ser el electrocardiograma, tomando en cuenta lo que viene a ser los niveles de potasio, ¿ya? Esto obviamente no va a ingresar tanto en el examen porque ustedes están recién en tercero, ¿no? Y todavía les falta la parte de cardiología para que puedan interpretar todo lo que viene a ser, ¿no? Lo que se les tiene que quedar ahora es que obviamente cuando vean un cuadro de hipocalemia o en su caso hipercalemia, sobre todo moderado y grave, tengo que solicitar un electrocardiograma para ver si existe la correlación. Y obviamente ya en cuarto van a ir puliendo todo lo que viene a ser interpretación del electrocardiograma y cómo se altera el intervalo PR, el QT, la onda T, el segmento CT y lo que viene a ser el QRS en alteraciones hidroelectrolíticas y generalmente el riesgo sobre todo de arritmias, sobre todo más con la hipercalemia, que solo la parte de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿ya? Y tenemos también alteración a nivel renal, alteraciones gástricas, metabólicas, acidosis, ¿ya? Náuseas, vómitos, dolor abdominal podemos tener, ¿ya? En los pacientes que van a presentar cuadros de hipercalemia, ¿no? Aquí igualmente tenemos dolores, ¿no? La parte de las arritmias, ¿ya? Que tenemos en los pacientitos, ¿ya? Sensación de debilidad, cansancio, ¿ya? Ahora, dentro de lo que viene a ser la parte ¿no? de anamnesis, exploración física, qué puedes encontrar en los pacientes, qué pruebas más puedes pedir de manera, pero vean que aquí ingresa así el ecocardiograma, ¿ya? De manera imprescindible, ¿ya? De aquí nos dicen qué pacientes tenemos que tener cuidado o van a tener riesgo de desarrollar, en este caso, cuadros, ¿ya? De hipercalemia. En nuestro medio, el primer grupo, ¿ya? Obviamente constituye pacientes renales, ¿ya? Porque recordemos que dentro de la fisiopatología el potasio va a ingresar tanto por vía oral, ya que es lo que hacemos diariamente ustedes, todo lo que viene es eso. Recuerden que ustedes en fisiopatología han visto ya requerimientos basales de potasio, sodio, agua, todo eso. Entonces la mayor parte ingresa por vía oral, ¿ya? Pero todo se elimina por la parte renal, ¿ya? Se va a llegar a absorber y se elimina. Cuando existe un problema de insuficiencia renal, sobre todo en nuestro medio de insuficiencia renal crónica, que son varios ejemplos los que están pacientes en diálisis, ya no se elimina potasio, ni bien el paciente elimina volumen, se elimina agua, pero no elimina lo que viene a ser potasio, ni elimina creatinina, ni urea, ¿ya? Entonces el potasio se va llegando a quedar, ¿no? En la parte, en este caso, del organismo, en la parte sérica, y es una causa frecuente de hipercalemia, lo que viene a ser insuficiencia renal, ¿no? Y en otras causas, ¿no? De insuficiencia renal, las más frecuentes son los pacientes con nefropatía diabética, ¿ya? Los diabéticos igualmente en el grupo. Toma de medicamentos, ¿no? Que los pacientes se automedican, sobre todo IECA y ARA. Por eso también en los pacientes renales existen indicaciones cuáles vamos a ver estos medicamentos y cuándo no, ¿ya? La espirulactona, recuerden que la espirulactona es un diurético ahorrador de potasio,
Entonces, por lo tanto, si ese paciente ya tiene un problema renal y sigue tomando la espironolactona, va a seguir acumulando mayor cantidad de potasio. Por eso, todo lo que son diuréticos de asa, tioacílicos, diuréticos en este caso conviene ser la parte de espironolactona, ¿ya? Y otros diuréticos que existen también mezclados, como cofaretin, ¿ya? Amiloride, ¿ya? Y varios diuréticos que usamos sobre todo en pacientes con patologías, en este caso crónicas. Ahí en la norma establece que debemos hacer un control de electrolitos, ya, sobre todo si los tenemos internados, para ir viendo que no tiene este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, posteriormente de la exploración física podemos encontrar, ¿no?, alteraciones a nivel cardíaco, ¿ya?, a nivel respiratorio, pero siempre en la parte general siempre evaluar lo que se nos indica que no existe alteración, ¿ya? Y en la parte bioquímica completar con los estudios complementarios para saber la causa, ¿no?, de por qué he desarrollado este trastorno hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces, ahora las causas de hiperpotasemia que tenemos, ¿ya? La primera va a ser la parte ficticia. La ficticia se refiere que es una pseudo-hipercalemia, ¿ya? En nuestro medio sobre todo se ve a que a veces al procesar el personal de laboratorio la muestra, tarda en llevarla al laboratorio y se hemoliza la muestra. Al hemolizarse la muestra nos va a dar falsas hipercalemias que no son reales, ¿ya? Pues es importante siempre, ¿ya?, pues el inflación, pues, que podemos tener en pacientes oncomatológicos con leucocitosis o trombocitosis que presentan los pacientes, ¿ya? Redistribución se refiere al proceso en el cual, ya si estamos hablando de hipercalemia, el potasio del espacio intracelular va a salir al extracelular a través de la bomba sodio-potasio proteasa. A eso se refiere. Los estímulos fundamentalmente van a ser lo que viene a ser la acidosis metabólica, ¿ya?, déficit de insulina, que vamos a tener los beta bloqueantes, ¿ya?, que tiene nuestro medio, ya la intoxicación con dioxina en los cardíacos, ya la succinilcolina, que van a hacer que el potasio intra salga al extra, por lo tanto va a aumentar a nivel séptico, ¿ya? Y el incremento del potasio oral, que eso es un poco raro, un sobreaporte de potasio, ¿ya? En nuestro medio tenemos jarabes de potasio, de eso es el hecho de tomarlo, pero el jarabe de potasio es agua, ¿no? Y lo otro que sobre todo hacemos nosotros, la parte médica, es tanto como el paciente tiene hipocalemia, lo internamos, le damos el tratamiento, nos podemos ir a la hipercalemia también cuando no calculamos bien la parte de las dosis, ¿ya? Eso también pasa. A veces esta sobrecarga la vemos más cuando nos pasamos en las reposiciones, ¿ya? De aquí vean que la hiperpotasemia, ¿ya?, la hiperpotasemia por déficit de eliminación a nivel renal, ¿no?, que existe ese problema. Y ven que existe una disminución de filtrado, sobre todo de insuficiencia renal, pero cuando el filtrado, en este caso la función normal renal está normal, lo vemos sobre todo en pacientes con problemas de ARISO, sobre todo de insuficiencia suprarrenal, en las cuales no existe una actividad, en este caso mineralocorticoide, ¿ya?, o en su caso hipoaldosteronismo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, las manifestaciones, ya lo hemos visto, vamos a tocar mucho las cardíacas, las neuromusculares, sobre todo por el problema, como decía, de que el potasio interviene en la parte muscular, en los tejidos, en este caso los músculos excitados, ¿ya?, sobre todo a nivel cardíaco, esquelético y lo que viene a ser liso, ¿ya? Igualmente, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la parte de magnesio. Aquí. Ya. Lo que viene a ser la parte de hipomagnesemia, aquí está. ¿Ya? La parte de hipomagnesemia, ¿ya? En nuestro medio, la hipomagnesemia tenemos con valores menores, en este caso 1.9, 1.8. Estos en realidad son los que menos van a solicitar, les cuento, ¿ya? Lo que viene a ser magnesio, ¿ya? La parte de fósforo, ¿ya? Y lo que viene a ser, bueno, en este caso es hipomagnesemia, ¿ya? Que tenemos igualmente la clasificación leve, moderada y severa, ¿ya? Leve con valores, como vemos acá, de 1.4 a 1.8, moderada de 1.3 a 1 y graves menores a 1, ¿ya? La hipomagnesemia igualmente, ¿ya?, se relaciona sobre todo con lo que dice también la parte muscular, pero no con tanta frecuencia como hace la parte del potasio. Lo vamos a ver alterado sobre todo en pacientes cardíacos y en pacientes, en este caso, renales, ¿ya? Vamos a tener, ¿ya? Igualmente nos va a dar cuadros de arritmias cardíacas, también el problema a nivel muscular, porque también con esto depende mucho, ¿ya? Y lo que podemos ver también puede generar problemas de convulsiones en los pacientes, ¿ya? Y está asociado, sobre todo, como decía, a hipocalemia y hipocalcemias refractarias, ¿ya? Que a veces se pueden tener, pues a veces si el paciente no mejora con las reposiciones que hacemos de potasio, las hipocalemias, y obviamente de calcio en las hipocalcemias, tenemos que plantear lo que viene a ser
el suplemento, en este caso de magnesio, ¿ya? En lo que viene a ser la parte de los pacientes, ¿ya? En nuestro medio, la causa más frecuente, ¿ya? También está en el libro de VAS, es el problema que tenemos del alcoholismo, ¿ya? O sea, de lo que viene a ser las intoxicaciones alcohólicas, ¿ya? El hecho de consumir alcohol, ¿ya? Va a generar una depresión del magnesio, ¿ya? Por eso también las personas que consumen las bebidas presentan en este caso, las parestesis y las contracturas, en este caso musculares, por las cuales se les acude en emergencia, ¿ya? Y van a ver que siempre le colocan la destroza más magnofila, que es el sulfato de magnesio, ¿ya? Y complejo B, ¿ya? Entonces podemos tener, ¿no? Existen también otras causas, otros medicamentos que también podemos ver, ¿no? Que pueden causar hipomagnesemia, como la ANFO-B, aminoglucósidos, y vean que realmente los pacientes de riesgo siguen siendo enfermedades crónicas, problemas gastrointestinales, pacientes desnutridos, los pacientes ancianos, y ahí mira, alcohólicos ingresan, que pueden generar hipocalcemia y hipocalcemias refractarias, que podemos presentar este tipo de cuadro, y es importante siempre evaluar, como en todo el proceso, ¿no? Siempre el nivel de conciencia, la hemodinamia del paciente, la parte cardiovascular, la parte abdominal, la parte respiratoria, la cardíaca, que es muy importante en cualquier paciente. Estas son las pruebas complementarias, que son similares a lo que hemos visto de la parte de potasio, ¿ya? Se les va a pasar igual la presentación, ¿ya? Entonces aquí podemos tener el problema de déficit de aporte, ¿no? Que el paciente no recibe un aporte adecuado, malnutrición y alcoholismo, ¿ya? Ese es el problema que tenemos. Alteraciones digestivas como síndromes de mala absorción y pérdidas renales. Y ahí vean que ingresa también diuresis osmótica, cuadros en este caso de hipercalcemia, hipofosfatemia, acidosis metabólica, fármacos, ¿ya? Como les decía, el hecho de tener diuresis osmótica, los diuréticos va a generar tanto hipocalemia, hiponatremia, pero también hipomagnesemia. Ya pues nosotros siempre hay que tener cuidado con el uso de diuréticos en nuestro medio. La hipermagnesemia, ya que tenemos también con valores en este caso arriba de 4, ya la leve, ya moderada 4.1 a 4.9, y la que viene a ser la grave a partir de lo que viene a ser 5 miligramos de cilindro, ¿ya? Lo que viene a ser la hipermagnesemia, ¿ya? En nuestro medio igualmente lo vamos a tener asociados a problemas y ligados, como decía, la parte de calcio y la parte sobre todo de potasio, ¿ya? Ahora, los problemas que tenemos sobre todo con el magnesio, sobre todo en nuestro medio, ¿ya? Como vemos, sobre todo enfermedades crónicas también renales, ¿ya? A problemas de rhabdomiólisis, que es una destrucción a nivel muscular, ¿ya? Y sobre todo en nuestro medio, el problema que tenemos es la administración de sulfato de magnesio. Dentro de todas las enfermedades que tenemos, una de ellas es lo que viene a ser la eclampsia, ¿ya? La eclampsia, de acuerdo al protocolo médico, amerita la administración de famosos SUSPAM, ustedes lo van a conocer, que es la administración de sulfato de magnesio, ¿ya? Pero hay veces también si dosificamos la dosis, pasamos a tener cuadros de hipermagnesemia, ¿ya? Ese es el gran problema que tenemos con lo que viene a ser la parte del sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces en realidad nosotros tenemos ese gran problema, ¿ya? Antiácidos y sobre todo uso de litio. Antes usamos mucho litio en pacientes con cuadros psicóticos, ¿ya? Pero actualmente ya no se lo usa con esa frecuencia, ¿ya? Y los usos en este caso de los laxantes. Hay varios laxantes como los antiácidos en base a lo que viene a ser el magnesio, ¿ya? Entonces va a estar hidróxido de aluminio y magnesio, por ejemplo, que se usan como antiácidos, ¿no? Pero que es más a nivel local. Tendría que recibir mayor dosis para causar una intoxicación, se puede decir, por magnesio, ¿ya? Entonces casi no lo vemos con tanta frecuencia, en realidad, más la vemos asociada en la parte de cáncer, igualmente que en todos los estudios de laboratorio, la parte de lentes y la parte de gas, ¿ya? Ahora, en esta parte que viene a ser la parte de hipocalcemia, ¿ya? En la parte de hipocalcemia hemos visto que el calcio normal está entre 8.5 a lo que viene a ser 10.5. Las causas de hipocalcemia en nuestro medio, generalmente tenemos varios síntomas, pero todos los síntomas fundamentales, ¿ya? Tenemos sobre todo a nivel muscular, ¿ya? Que viene a ser la clínica, sobre todo, de los signos de Chebostech-Trusot, ¿ya? Tenemos también síntomas a nivel nervioso central, cardiovascular, la parte, como decía aquí, sobre todo signos clínicos, Chebostech-Trusot, ¿ya? Que vemos acá, es parte de lo que viene a ser la parte de la cutánea también, ¿no? Que vemos que se le llega a aplicar, tenemos una percusión a nivel de la parte anterior y vamos a generar contractura. Igualmente lo que viene a ser la parte del trusón, ¿no? En la parte de la muñeca hacemos la percusión y vamos a ver la parte de la contractura, ¿ya? Que se sigue viendo hasta ahora, ¿ya? Hipocalcemia, ¿ya? Recordemos que el calcio va ligado también a albúmina. Si existe hipoalbuminemia menor a 1 gramo de decilitro, va a bajar el calcio a 0,8 miligramos de decilitro. Por eso en calcio sí o sí tenemos que hacer la corrección con el calcio corregido.
que lo hacemos con la parte de albúmina o en su caso con proteínas fetales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la parte de albúmina, recordemos que el calcio en endocrino se liga a lo que viene a ser la parte de la paratormona, PTH, también a lo que viene a ser la parte de vitamina D, ¿ya? Entonces tenemos una PTH elevada, una disminuida y lo que viene a ser la parte de fármacos también, ¿ya? Como les digo, cuando existe una hipoglucemia asociada a hipocalcemia, tenemos que solicitar un calcio corregido para ver si realmente es real o no la hipocalcemia. Cuando existe una PTH, y recuerden que el calcio, como el sodio se ligaba a la parte de cloro, ¿ya? Y lo que venía a ser la parte del potasio y el magnesio, el calcio va ligado como su hermanito al fósforo, ¿ya? Entonces, por eso siempre se habla de calcio y fósforo. ¿Ya? Cuando existe una PTH elevada, tenemos que saber si el fósforo está elevado o el fósforo está bajo, ¿ya? En nuestro medio, cuando está elevado, hablamos de los cuadros de problemas renales, hiperpara, ¿ya? Y cuando existe un fósforo bajo, el hipoparatiroidismo, que vemos, o déficit de vitamina B12, ¿ya? PTH en este caso descendida, el hipopara, y el uso en este caso de fármacos que vemos también en nuestro medio, y otras causas que nos pueden generar cuadros de hipocalcemia, ¿ya? Porque los diuréticos, igualmente la furosemida va a generar hipocalcemia en los pacientes, ¿ya? Ahora, la hipercalcemia, ¿ya? Con calcio mayor a 10,5, igualmente nos puede generar síntomas como astenia, fatiga muscular, ¿ya? Ya nos puede generar hipertensión, radicaria, bloqueos, ¿ya? Interviene también en la programación del intervalo PL y el intervalo también QT, por si acaso. Existe también un aumento de intoxicación, las causas digestivas, náuseas, vómitos, diarreas y las causas de hipercalcemia grave. Ahora, pero en nuestro medio, ¿ya? Aparte obviamente la hipercalcemia puede generar todo este tipo de alteraciones, ¿ya? Aumento de la presión, alteración del sistema nervioso central, pancreatitis, constipación, anemia, alteración del QT, ¿ya? Pero nosotros las causas principales que vemos es origen neoclásico, ¿ya? Y el hiperparaprimario. El origen neoclásico realmente lo vemos en síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Sobre todo en pacientes oncohematológicos vemos este síndrome, y el hiperparaprimario son pacientes que van a tener transformación de litiasis renales, ¿ya? De manera temprana por el incremento de PTH, ¿ya? Ahora el cuadro en este caso de fósforo, ¿ya? Tenemos hipofosfatemia e hiperfosfatemia, ¿ya? Hipofosfatemia, ¿ya? Con valores en este caso menores a 2.53 y la grave en este caso menor a 1, ¿ya? Esta en realidad, como les digo, solamente lo solicitamos en pacientes que tienen problemas a nivel renal, ¿ya? Puede causar problemas cardíacos, ven que casi son similares los síntomas que presentan entre todos los trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Pero sobre todo en la parte del fósforo, ¿ya? Que tenemos, está asociado a problemas sobre todo renales, ¿ya? Porque el hecho de que el paciente tenga insuficiencia renal hace que no llegue a eliminar la parte del fósforo, ¿ya? Ese problema tenemos, ¿ya? Y obviamente tenemos que llegar a tratar, ¿ya? Posteriormente tenemos la hiperfosfatemia, ¿ya? Y en esta, la primera va a estar la disminución de expresión renal, la reabsorción de lo que viene a ser la parte, en este caso ósea, que tenemos, ¿ya? Y trastornos también ácido bases, ¿ya? Que tenemos en los pacientitos, ¿ya? Y aquí tenemos igualmente las manifestaciones clínicas de la hiperfosfatemia, igualmente ven que son casi similares a las que hemos visto, ¿ya? En nuestro medio, como estaba señalando, ¿ya? Vamos a tener este tipo de alteraciones en los pacientes, ¿ya? Y aquí también les había metido lo que es la parte de cloro, ¿ya? Pero como también nos está pisando el tiempo, voy a decir que realice más en la parte del libro, pero tenemos casos tanto de hipocloremia, hipercloremia, ¿ya? Vean que causa, sobre todo, recordemos que este tenía un valor entre 96, ya, a lo que es 109 en equivalencia en tipos de base. Si es menos de 96 es hipocloremia, y si es mayor es hipercloremia, ¿ya? Las causas en este caso de hipercloremia están asociadas siempre a sodio, ¿ya? Por eso también en hipercloremia está, en este caso, asociada a hipernatremia o en su caso con sodio normal, que se dentro de lo que es el VALS, ¿ya? Pero vean que la causa simplemente fundamental puede ser medicamentos o diuréticos, pero sobre todo está la parte de deshidratación y trastornos ácido-bases que puede presentar el paciente. Y en la hipocloremia tenemos problemas igualmente de pérdida de volumen, ¿ya? Porque igualmente está asociado a volumen circulante efectivo elevado, normal o disminuido, ¿ya? Pero vean que sobre todo en este tipo de trastornos va ligado siempre a lo que viene a ser sodio, ¿ya? En nuestro medio vemos también esta problemática, ¿ya? De lo que viene a ser la parte del cloro, ¿ya? Aquí igualmente tenemos la disminución, ¿ya? Lo que viene a ser las causas fundamentales, la sintomatología que van a presentar
presentar los pacientes, pero vean que todo este tipo de trastornos, ¿ya?, están ligados siempre a una enfermedad que tiene que haber de base. Ya, aquí ven que están las causas, en este caso como alcalosis metabólica, pérdidas intestinales, y entre ellas sí o sí, lo que es vómitos. En cirugía van a haber pacientes con fístulas, con ilios, con yéginos, ¿ya? Van a haber pacientes con síndromes de asas cortas, ¿ya? Posiblemente con pacientes con sonda nasogástrica que van a existir con débitos, ¿ya? El aporte insuficiente de cloro que se le va a dar, y la parte de diarrea y lo que ven ser las pérdidas urinarias, sobre todo el uso de diuréticos, ¿no? Y los síntomas obviamente van a ser más notorios a medida obviamente que empeore el trastorno de la parte de hipocloremia, ¿ya? Igualmente la parte de hipercloremia, las causas fundamentales, la alcalosis, acidosis tubular y la sintomatología que van a presentar los pacientes, ¿ya? Entonces en nuestro medio, como decía, generalmente va ligado mucho el cloro, lo que viene a ser sodio, tanto la hipocloremia como viene a ser la hipercloremia. Por sobre todo lo que viene a ser electrolitos, ¿ya? Que aquí también ya se los había puesto en este caso la parte de ejemplos, ¿no? Ya, entonces, ya vamos a concluir. Aquí igualmente les he añadido lo que viene a ser la parte de ejemplos, con datos como aquí un potasio de 4,9 en un paciente renal, ¿ya? Otros aquí también les he puesto de pacientes renales que incluso necesitan 5,6 en otro paciente que se encuentra en diálisis, en los cuales vamos a ver cuadros sobre todo de hipercalemia, ¿ya? Entonces, les voy a pasar la parte de las diapositivas a la parte del grupo, ¿ya? Entonces voy a enfocar nomás a sus clases para que no tengan que escuchar. Voy a compartir igualmente la clase, por favor, ¿ya? Gracias, entonces. Por favor, apagan el dato.